Buenos días, gracias por acompañarnos. Esta es la mesa 9 y se llama Estudios Culturales. Comenzaremos con Ernesto Miranda, quien es director de Innovación Académica del INA y maestro en Humanidades Digitales por el King's College of London. Su ponencia se llamará DARP, un prototipo digital para la representación de poéticas virtuales. Muchas gracias. Bueno, como dijo Ana, les voy a presentar un prototipo de representación de poesía ritual, no virtual, y les platicaré un poco los antecedentes de este proyecto. Empezó con mi tesis de licenciatura en el 2007, llamada Etnopoética y Cantos Rituales Mazatecos. Lo que buscaba era buscar una forma de representación más amplia para este tipo de expresiones, que no fuera solo en papel. Entonces la tesis fue presentada en complemento con un disco y un ejercicio de representación visual. Sin embargo, bueno, pues yo no estaba al tanto de las posibilidades de las herramientas digitales en ese momento, entonces encontré bastantes limitaciones a la hora de representar una expresión tan compleja como la poesía oral. Mi experiencia se complementó en el 2011 cuando me encomendaron desarrollar aplicaciones digitales para iPad dedicadas a poetas del siglo XX mexicano como Octavio Paz, José Gorostiza y Amado Nervo, y fue donde me di cuenta de las posibilidades de las herramientas tecnológicas para representar poesía particularmente y en especial de una forma sincronizada como lo veremos más adelante. Y por último, mi tesis de maestría, que fue el año pasado, que fue donde cuajó este prototipo, que les mostraré más adelante. Primero empezaré muy brevemente a tratar de definir qué es la poesía ritual, aunque es muy complejo de definirla. Hay una gran necesidad en la academia de crear esquemas para este tipo de poesía. Y en especial el esfuerzo de tratar de clasificar un objeto cultural como puede ser la poesía mazateca con parámetros de otra cultura resulta contradictorio y complejísimo. Así que, bueno, en este momento no entraremos en las minucias epistemológicas que implica, pero les puedo compartir una definición de trabajo que yo creo, un esbozo de definición con el fin de poder seguir trabajando en el desarrollo de DARP. La poesía ritual está enunciada en circunstancias únicas, es transmitida por tradición o compuesta in situ, es emitida a través de la voz y está sujeta siempre a la respiración del emisor como forma de conectar con el ritmo. Puede incorporar elementos rítmicos no verbales como aplausos, tambores, eructos, suspiros, en fin. Tiene una tendencia al trance, hace uso constante del paralelismo para remarcar algún aspecto o con fines mnemotécnicos, hace uso de diferentes canales además de la voz, como puede ser el gesto, los atavíos o la danza, y en particular o principalmente crea un espacio en común entre el humano y fuerzas sobrenaturales, ¿no? Entonces, partiendo de esto, puedo comentarles los objetivos académicos que creé o que se plantearon con el prototipo. Es posible que las herramientas digitales permitan una representación más completa de la poesía oral. ¿Pueden estas herramientas y los procesos de construcción de salidas digitales permitirnos una comprensión más amplia de estos objetos culturales? Y es posible que estos recursos digitales nos puedan arrojar respuestas no solo de un poema en particular, sino empezar a tender redes entre diferentes expresiones. También se plantearon algunos objetivos a largo plazo, que son contribuir a la valoración y estudio de este tipo de poéticas a través de herramientas digitales y, por supuesto, vincular a otros investigadores en la ampliación y mejora de DARP. Por lo pronto es un proyecto individual con enfoques
exclusivamente poéticos, pero creo que puede tener mucha repercusión en otras áreas como son la etnolingüística o otras más específicas. Entonces, bueno, si alguien por ahí está interesado en fondear este trabajo, pues bienvenido. Quiero también hablar brevemente sobre la representación analógica, que fue lo que hice o con lo que trabajé en el 2007. Se han hecho grandes esfuerzos desde los 70s del siglo XX para buscar representar estos poemas de una forma un poco más completa. Casi todos los registros que existían eran registros etnográficos, que su preocupación no era por la calidad poética de los textos, sino más bien por el valor etnográfico que podría tener. Entonces, a partir de los 70s en Estados Unidos, un grupo de académicos, entre ellos Jerome Rothenberg, Dennis Tedlock y Del Hymes, empezaron a preocuparse por las posibilidades de representación y decidieron llamarlo etnopoética. Entre las posibilidades que encontraban era buscar recursos, que podría ser hasta la distribución en la página, la inclusión de marcadores temporales para incluir los factores contextuales que van ligados al texto. Por ejemplo, voz, ritmo, performance, el escenario, la pintura facial, la danza. ¿Cómo incluir esto en una representación impresa? Bueno, pues ellos se aventaron el tiro, aunque era bastante complicado y con las limitaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, una preocupación reciente de la década de los 70s. Esta frase creo que es importante, ¿no? Device, Design and Performance, que creo que es lo que hace que un poema pueda ser considerado oral y que, como veremos, tiene analogías o hace guiños con la tecnología digital. En el momento de crear DARP, bueno, hablamos de una nueva representación ahora hacia medios digitales. Y siempre presente, mientras estuve desarrollando esto, pues estuvo esta cita de Willard McCarthy, teórico de las humanidades digitales, planteando que siempre que hay una traducción de un elemento o de un objeto cultural, en especial literario o artístico, al medio digital, hay una severa pérdida en la traducción, o radically severe loss in translation. Entonces, la conclusión que empecé a generar o la hipótesis que se empezó a comprobar mientras estaba desarrollando DARP es que si trasladamos la poesía oral a un medio digital, esta radical pérdida de significados o de elementos pues no es tan grave como si lo hacemos a un medio impreso. Aún así, las posibilidades digitales, a pesar de permitirnos hacer una representación totalmente holística de un acto performático como puede ser un poema oral, la decisión en DARP fue seguir utilizando el texto como lengua franca o visualización o nodo. Hay John Miles Foley, que es uno de los grandes teóricos de la poesía oral y que ha encontrado importantes vínculos con la tecnología, le llama de T-Agora, que bueno, es donde de cierta forma converge el poema. Entonces, para yo poder manipularlo digitalmente o reducirlo a unidades mínimas de significado, tuve que seguir utilizando el texto, pese a que me hubiera gustado hacerlo de manera más holística. Las otras conclusiones que pude encontrar a lo largo del camino fue que la representación digital me permitía tener mayor transparencia con respecto a la emisión original. La inclusión de hipermedia permitía construir contextos e integrarlos al texto, y de esta forma seguíamos la línea que planteaba Tedlock desde el 83 de mantener el contexto mucho más pegado al texto. De la misma forma, los sistemas poéticos complejos, tal y como lo dice McGann, network of related critical and contextual information that helps to elucidate the works. Este contexto es fundamental para poder entender el poema original. Entonces, entre más elementos agreguemos, pues mayor va a ser la comprensión del poema original. Como veremos al final, también pude concluir que una mayor conciencia de la multidimensional del texto y su representación a través de una lectura sincronizada
eran necesarias para ampliar la comprensión del texto. Y esto está ligado a lo que mencioné al principio sobre la lectura sincronizada de un poema, y Sperber McTween también lo señala, ¿no? Un multimedia sincronizada al texto lo puede hacer mucho más accesible. Algunos otros autores y proyectos que han buscado encontrar en las herramientas digitales una forma de representar la poesía oral son un proyecto que se llama Boba, que está en curso, se está desarrollando en la Universidad de Caen, en Francia. John Miles Foley, que desgraciadamente murió hace un par de años, pero que dejó un trabajo enorme, una revista y además un proyecto que se llama Pathways Project, que justamente busca encontrar estas resonancias entre la poesía oral y las redes, ¿no? que permean nuestro mundo contemporáneo. El proyecto de World Oral Literature de Cambridge, y Kate Hennessy, que también ha encontrado a través del video etnográfico una forma muy elocuente de representar, pero que sin embargo ella lo que hace es utilizar los subtítulos los supers o subtítulos de un video como forma de representar el poema. Sin embargo, creo que se pierde mucho de las posibilidades de la representación poética como tal. Las tecnologías utilizadas en este prototipo fueron XML con los Guidelines 5, XSLT, JavaScript y un editor de audio que se llama Elan. Con respecto a TEI, nada más no voy a profundizar en cómo se escogieron los tags o si se buscó un contacto directo. Lo que sí es que encontré limitado lo que existe hasta ahora, porque tienen el tag uterans, pero la cuestión del silencio después de cada frase hacía muy complicado utilizarlo para un poema. Y uterans no permite dentro de él la línea de poema. Entonces, bueno, tuve que jugar un poco y ser un poco impreciso y poco riguroso con respecto al uso de TEI. Supongo que en el momento que este proyecto, si es que lo llega a hacer, cobre fuerza suficiente, podré entablar un diálogo con el board de TEI y empezar y buscar la posibilidad de encontrar tags específicos para la representación de poesía oral, y qué mejor si puede ser poesía ritual. Entonces, bueno, entre las conclusiones, como lo decía, a la hora de empezar a hacer el modelo digital y la talacha de editarlo, lo que implicó generar una nueva visión sobre el texto. Para mí empezaron a generar una certeza y la posibilidad de visualizar algo que no tenía claro en el momento que empecé. Y la otra fue esto que comentaba, que también fue a Miles Foley lo descubrí casi al final, pero a lo largo del camino fui encontrando estos vasos comunicantes o blast from the past, ¿no? La poesía primitiva puede considerarse hipermediada en el sentido de que, bueno, pues se emitía un canal vocal, pero no se puede entender ese canal vocal sin todos los complementos, como mencioné, de pintura facial, danza, gestos. Entonces podemos hablar de que es una poesía hipermediada. La simultaneidad de la inmediatez es algo que también es muy interesante comparar como analogía entre dos expresiones que pues están en los puntos más remotos de la historia. Y también una cuestión un poco más como de títulos, ¿no? Las técnicas arcaicas del éxtasis es el título de Mircea Eliade para su libro sobre el chamanismo, y Técnicos de lo Sagrado es el título del libro de Jerome Rothenberg, la gran compilación de las otras poesías o de etnopoética. Entonces, bueno, pues hay ahí como una línea entre tecnología, cómo estos manipulaban el lenguaje y cómo nosotros a través de herramientas digitales podemos manipularlo. La otra es la transparencia, ¿no? La gran búsqueda ahora en user interface y user interaction siempre es la transparencia, tratar de que la pantalla sea lo menos irruptiva entre el usuario y el contenido que está adentro, ¿no? Entonces,
bueno, pues si hablamos de poesía ritual, pues estamos en lo más transparente, ¿no? Y por último, la certeza de que las herramientas digitales funcionan mejor para este tipo de representaciones. Entonces, bueno, les voy a enseñar brevemente el prototipo. Pues tiene sus limitaciones en términos de diseño y algunas otras cosas, pero bueno, creo que nos puede dar buena idea de cuál es la intención de esto. Primero les voy a mostrar la parte representacional, o así la llamé a manera de efectos de trabajo, que es donde se sincroniza el texto. En este caso está en inglés y en mazateco. Son poemas de María Sabina con grabaciones que se hicieron en el 59. Entonces la idea fue crear, déjenme les pongo el micrófono. A ver si jala. Bueno, no está jalando esto, pero les voy a poner aquí el micrófono para que más o menos vean cuál es la idea. Entonces, bueno, eso es el afán representacional, tener la lectura sincronizada, que obviamente pues, podría incorporar ahí elementos hipermediados. Yo en este sentido decidí separarlo de la lectura analítica, ¿no? Que, bueno, más o menos ahí lo que se hizo fue un trabajo con JavaScript bastante, digo, para mí complejo, pero me imagino que para un especialista pues es una bobada, ¿no? Hay que marcar cada palabra o cada fragmento de palabra para sincronizar el texto. Y creo que de las conclusiones más interesantes que planteé desde la tesis del 2007 es que, aunque uno no comprenda la lengua mazateca, el simple hecho de poder estar leyendo la traducción y tener simultáneamente el audio nos da un sentido sobre las posibilidades o sobre el significado no semántico del poema, cómo el ritmo puede ser capaz también de transmitir otros significados, y ese era el objetivo de unir esta representación. También está la parte, bueno, de análisis, que esto fue lo que se marcó con TEI, que también es algo pues bastante, digo, no implica como un desarrollo tecnológico tan complejo. Cada una de estas palabras, aquí se escogieron los elementos católicos que están incluidos en el poema, eso fue lo que se marcó, y referencias a lugares o a estrellas o astros, fenómenos físicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es solo el ejemplo en un fragmento de los poemas de María Sabina, pero en estos objetivos a largo plazo, pues a mí me gustaría que en algún momento estos índices que se generan a través del XSLT, pues podamos empezar a crear tender algunas líneas entre esto y poemas tan remotos como pueden ser la canción de Amergín en la tradición bárdica irlandesa, que simplemente por cotejarlos podemos saber que hay elementos comunes, como el paralelismo que mencionaba, pero creo que la herramienta tecnológica que sí nos puede permitir hacer una compilación mucho más amplia. Y por último también hice un pequeño marcado de audio que aísla este tipo de elementos que les mencionaba, que podían marcar el poder rítmico de la enunciación. Entonces, por ejemplo, aquí María Sabina extiende la sílaba, ¿no? Y en todos los casos los usa para empezar como a calentar motores o para darle cierto ritmo al poema, cierta cadencia, ¿no?
Y pues bueno, creo que básicamente es eso. Obviamente pues, lo ideal sería que por ejemplo, este marcado de audio estuviera integrado en una sola pantalla. Pero bueno, pues ya no me dio tiempo, acabé mi tesis, me puse a trabajar y bueno, espero poder encontrar el tiempo para poder terminarlo o ampliarlo, ¿no? Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora continuamos con Jade McDougall, quien es PhD of Saskatchewan University, y su ponencia se llama Reading Trash, Saskatchewan Underground Archive and the Treatment of Ephemeral Objects. So, I'm going to be talking today about my planned dissertation project, which is currently in the thinking about it very hard phase. And in large part, it sort of involves ways of reading and digitally presenting underground music ephemera from Saskatchewan. So, what do I mean by the term underground music ephemera? I've got it down to one sentence, which is okay. So what I mean here is materials created in and around the production of underground music. So it's a bit clunky, but it will serve. It does beg the question, what do I mean by underground music? So this is a little bit more of a, I guess, complicated thing. It's a bit more nuanced. There are a few different facets to it, one of which is that we're sort of generally talking about a specialized listening group, or to put it politely, there's a lack of widespread appeal, perhaps. We're not talking about U2 or anything like that here, right? So we'd immediately think of something like punk music, for example, and that's sort of my baby, and that's what I'm interested in when I'm talking about underground music. And it's often bound up as sort of a lifestyle music, I guess, or it has an accompanying aesthetic to it, an accompanying philosophy to it. And part of that is an element of self-production, or DIY, which stands for like do-it-yourself. And that in and of itself is a philosophy and an aesthetic and a way of life for a lot of people. So what you would see with these bands is that they're generally independent of major record labels, for example, outside funding of any kind. So we do generally see low production values, to use another polite term. Not necessarily low quality, though. That's one thing I want to emphasize. We're not looking at low quality necessarily. Often we are, but not necessarily. So these are working definitions. They're subject to further refinement, but I think I've sort of made my point for now. So within that umbrella, we could include a pretty huge variety of items: stickers, posters, pins, patches, album sleeves, mailouts, flyers, zines, set lists. You get the point. There's a lot of stuff that actually goes on sort of peripheral to the actual music. There's a lot that actually goes on other than the music itself. These are sort of side dishes to the main course of the music that you would hear on an album or that you would hear at a live show, but I would argue that they add valuable interpretive information. So, for example, something like this is sort of recurring imagery that would happen in an artist's body of work. These are both Chris Rawlis posters. He's from Saskatoon, and he plays in a band called The Sneers, and you can kind of see that there's some parallels here, right? You have the jacket, you have the smoke, you have the bandage on their face, right? So I'd be very interested, to sort of track these kind of images as they sort of develop over a local scene. Other things you could do, sort of information about who has played with whom and where, that you could glean from these posters. Tracking the order of songs on a set list, for example, versus the order that you would find them on an album. And how does that set list change over time? What does that tell us about these songs and these performances? So there are a lot of things you can do with them, and that's just part of what this archive could sort of be bent toward if someone was interested. And there are obviously some challenges attached to that. So in order to interpret these items, there are multiple interpretive dimensions. There are these aesthetic dimensions. We have to have a sense of the social history behind them, a sense, especially as I'm going to sort of discuss today, is their materiality. Because these items are all highly contingent. So we see this with books as well, because they are physical materials also. But books are most often, as a generalization, meant to be kept around, at least for a little while. With these
types of items, they're meant to be thrown away after, say, for a poster, after the show, they're thrown away, or at least they're put to use until they're destroyed or worn out. So, they're rained on, they have beer spilt on them, they're crumpled up, they're thrown on the floor of a tour van, they're lost, they're thrown out. Lots of things happen to these items, and over the course of their life, that affects their meaning. So the meaning shifts with the physical condition of the object. And I'll give you an example here. These are 3 different versions of a show poster. The original is on the far left. That's the version that was Sharpied and taped together and was actually made. The version in the middle is one that was photocopied, and that was actually what was placed around town. The one on the right is one that has been modified in one very specific way. I'm not sure if anyone can catch it, but you'll notice the title is slightly different. But needless to say, each of these signifies something different, right? And each of these has a slightly different meaning in terms of how we would read it and what we would sort of glean from that. So we need to sort of think about how to treat these materials on their own terms as being sort of inseparable from that materiality. And this is where some of the more speculative aspects of digital editing and archiving sort of bump up against the practical side of things as well, as it always seems to do in digital humanities, right? So this is Saskatchewan History Online. They're a digital archive that's sort of run through the University of Saskatchewan library. And they've extended me an offer of partnership where my archive would be sort of affiliated or attached to theirs, run on the same platform and the same servers, searchable within their site. So it's kind of a nice partnership. And as a fairly green PhD student, I'm rather inclined to take it simply for, there's exposure, storage, equipment, hosting. They have beautiful scanners, right? So this is very nice for me. But the problem is getting, my own needs to fit with their system and vice versa. So the SHO is very much a historically inclined archive, which is good. That's going to be a part of these. These are historical artifacts. But I'm also, as sort of an English student, concerned with sort of more interpretive or like what we might call literary features of these items. So we need to figure out how to incorporate those elements. And here's where we reach a certain gray area between the idea of an edition and the idea of an archive, this large collection of items whose physical and historical presence are important and need to be, cataloged and described, but also they could benefit from this critical insight that might come with, for example, an edition. So here's an idea, this is just very brief, of how these items might be treated. It's sort of, you kind of can't really see it, but the idea is that this first chunk up here is the pre-existing SHO form that actually fits quite nicely with my items as historical artifacts. And then underneath, I would include interpretive information. So I wouldn't be mucking with their system too much, but just a little bit. So I can't really get into the sort of metadata aspects of it. That's for an entirely different presentation. But the idea here is that we're trying to incorporate these aspects of the archival and the editorial to sort of be sensitive to that dual nature of the items. So what I'm more concerned with at this point is navigation. How will these materials be displayed and be navigated? And here's where the specific sort of context and particularities of the materials become really crucial to our approach. Now, I've been looking at the Rijksmuseum website, which is Amsterdam's sort of national museum. And it's a beautiful website. It's a little bit clunky in places, if I may say so, but it is actually beautiful. And that's sort of a basis of some inspiration for me. Craig Harkema, who's the director of SHO, sort of recommended this to me, and this is the direction that SHO will be taking in the future. So I'll have to take my materials and treat them much differently, I suppose, than how they would be treated in the Rijksmuseum sites, though. So that's sort of an area of conflict, I guess. Because if we conceive, for example, of the Rijksmuseum as a virtual gallery, we would tend to think that it carries over many of the sort of assumptions and approaches of a physical gallery just in terms of how it conceives of its items. Now, they are doing some innovative things, and I would encourage you to go check them out, but generally speaking, when you enter a gallery space, the items are sort of given a certain respect and a certain personal space. They're not crowded together. We approach each item individually. We see them in terms of the artist, right? There's Rembrandt right up over that painting. We know that a Rembrandt is worth looking at, and we go to see them on a regular basis if we live,
in Amsterdam, for example. So there's this idea that we want to be immersed in the experience of the painting. There's an intentionality there that is very, very different from the way that we would experience, say, a gig poster. These are actually theatrical posters, but they serve the point. These items sort of try to reach out to us, and we might possibly give them our attention. They sort of compete with each other visually, they compete with each other spatially. They're meant to generate interest, they're meant to convey information, not to simply be appreciated sort of aesthetically. There's a very specific point behind them, and they do have an expiration date. So we pass them by, we don't think about it really. We have our attention grabbed sort of momentarily. There's an aspect of motion to it. There's an aspect that they're on the periphery of our vision. So in all, it's a very different viewing experience. And we do see gallery items side by side. We can appreciate their shared context, and people go to great lengths to make sure that galleries are laid out very well and with specific purposes in mind. But show posters, I think, need to be taken primarily in relation to each other, unlike in the sense of fine art where each painting is sort of appreciated on its own. And to use another example, think of patches and pins, another thing that I would probably want to have in this archive, and they compete with each other as well for real estate. If you're a small-ish person like me, that real estate is very valuable. You don't have much cloth to work with, right? So you have to really make some decisions. But whereas posters are sort of adversarial, or they're trying to outshout each other, patches and pins, they're cohesive. They form a certain total image. And that's interesting. We want to kind of look at the nuances of that as well. But they certainly need to be taken together, or at least viewed in the context of other items, not just on their own. So what then might this materially sensitive approach look like in terms of browsing? It won't do to simply list the items alphabetically by artist, for example, or by musician or album title. For my metadata, I took a lot of inspiration from Joanna Drucker. I think her Artist Books Online metadata is actually quite good. But as far as the navigation of the site, this is not what I would want to do. Because for her it makes sense, because the title and the author and the year published, these are all things that you would think of in terms of a book. But for a poster or a sticker, those categories don't really apply in the same way. And the collection is going to include such a huge variety of items, it doesn't make sense to impose this sort of list format. They're all so different. What does make a bit more sense, I would argue, is to sort out results through filters based on the attributes, the physical attributes of the posters or the items themselves. What do you see when you're looking at these things? Because, unless you really know, you don't look at those posters and say, oh, that's a Chris Rollis poster, right? You don't generally think of it that way. You think, oh, it's that one where there was like a gorilla fighting a shark or something. Like, you don't think of it in terms of the artist. So this is once again where I'm taking a fair bit of inspiration from Rijksmuseum, sort of following Peter's advice to steal everything you can. This is an example of how they would handle browsing. And the visitor doesn't need to necessarily search for a specific term, although the option's available, but you can kind of narrow the display based on, certain categories, certain tags, things like that. And this is getting closer to what we need. You can kind of click through, and it's a bit more of a meandering thing. Obviously, we need more appropriate categories, sort of like subgenre or venue, things like that. But appropriate categories could allow someone to browse, as an example, all items in the hardcore subgenre featuring skulls and the color red, produced between the years 1990 and 2000, without ever knowing which exact bands or artists were involved. And I think that's pretty valuable. But even this method doesn't really fully do justice to the nature of the materials. It also kind of assumes that visitors would have something particular in mind, even something as vague as a keyword or a color. So maybe let's get a little bit crazy here with Photoshop and kind of posit something like this, where you would have a visual interface that sort of displays items a bit randomly, without any real rhyme or reason perhaps, and they're nice and random and non-linear and crowded in very tightly, because that's how they would be normally. Crowded in very tightly, no respect for their personal space. This is getting there. This is a good start. We could get crazier, possibly, and try to sort of spatialize the experience as it would be in nature, I guess, right? In their natural habitat, you would see items in a very spatialized way. You would see them on the periphery of your vision. You would see them distorted by, say, a street corner post, because you wouldn't see them
flat on the screen. You never would. So I think that's it might be an interesting way of introducing a navigation that would sort of allow people to choose which items interest them based on their surrounding contexts, which is kind of what you would do in nature, once again. So another option to kind of take this further is to allow the user, for example, to arrange items as they choose, to sort of curate their own collections, what I would sort of refer to as a virtual jam space or something like that, and sort of create their own collections, or your own vest or something, just fun stuff. It is fun. I'm sure it allows you to sort of inhabit that headspace of what does it mean to put together a collection of items like this? What does it mean to have these things together in one place? But it also, for scholarly purposes, you could arrange them in such a way that you can sort of track the development of an artist, or look for certain patterns in particular scenes, seeing connections between different pieces and groups. You can kind of give the user a hand in the creation of knowledge and creation of information. And that's one of the most important objectives of this archive, because maybe it's not such a scholarly idea in the traditional sense of being sort of gatekeepers or arbiters of knowledge, but punk music really rejects that kind of thinking anyway. So if we're going to treat these materials on their own terms, we need to insist on everyone as equal creators. And to that end, the project is going to be non-proprietary. We want to have Creative Commons kind of share-alike principles in the same way that, say, with textual communities, for example. I don't think that artist permission is going to be an issue. I mean, I still need to kind of make sure, but the whole thing is that punk culture, it's all about giving stuff away. You might make 50 copies of a CD. You would give away 30 of them for free at least, right? And so it's one of those things that it's all about giving. These people just sort of want to be given exposure, and it's a very cool way of sort of sharing. So we'll value input from, say, members of the community, or use community tagging, have sort of a comment section, things like that, sort of an oral history type thing where community members can share their perspectives and their experiences and have those be acknowledged as valid. I think that's very, very important. And once again, maybe not scholarly, but very important to me. So this is where, if we're going to affirm the value of these materials, which I would like to do, we must also acknowledge and sort of affirm and accommodate the worldview behind them. And that's where this project, I think, dovetails very nicely with the digital. And that's why I'm so excited about this project and what it can do sort of for scholars, for interested fans, and most importantly, the artists themselves. So I value anyone's opinions and suggestions on this. Thank you. Gracias, Jade. Vamos a pasar con la última ponencia de esta mesa, que la va a presentar la doctora Miriam Peña, que está en su estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro de la red HD. La ponencia se llama Las relaciones de conocimiento en la biblioteca digital del pensamiento novohispano. Bueno, gracias. Esta mesa sin duda va del mazateco al punk y luego nos regresamos al barroco, así que será entretenido. Lo que sí tenemos en común todos aquí es que justamente estamos… ¿Por qué se ve tan horizontal? Bueno, espero que se entienda. Todos estamos en proyectos, ya sea en un estado inicial, en proceso o arrojando primeros resultados, como es el caso de esta charla. Primero, gracias por estar acá, y segundo, este trabajo es conjunto con Ernesto Priani. Sí, por lo tanto, todas las preguntas de carácter filosófico, ontológico, etcétera, por favor, con el hashtag del encuentro y el nombre de Ernesto. Yo no me voy a meter en esos temas. Entonces, bueno, este proyecto se basa en la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano, un proyecto que ya lleva un tiempo siendo trabajado, principalmente por Ernesto y más gente, y nosotros utilizamos los recursos que están allí para hacer otra línea de investigación utilizando esa información. La biblioteca digital son textos de ediciones diplomáticas críticas etiquetadas en TEI y sirve a la vez de repositorio y de proyecto de investigación. Lo que nosotros estamos trabajando es un proyecto por medio de extracción de datos para temas muy particulares, las prácticas de astrología y astronomía, y específicamente la disputa que se encuentra en el siglo XVII, la segunda mitad, sobre una serie de textos que forman parte de este corpus.
Como nuestra intención es hacer una investigación bibliográfica, el esquema en el que nos basamos es súper sencillito. Es un esquema de información, datos, autor, los datos del libro y a quién está citando, ¿no? Sigüenza cita a Aristóteles, Diego Rodríguez cita a Séneca. Es un esquema muy sencillo porque es lo que estábamos necesitando. ¿Por qué? Porque bueno, el interés es conocer la red de lecturas dentro de esta propia red de textos. Esto que implica, estas lecturas que implican y bueno, a partir de ellas explicar una posible red de conocimiento de estos dos temas en particular. Hicimos unos grafos, yo soy muy fan de hacer grafos, entonces hicimos una representación. Estas son las visualizaciones de los textos que utilizamos para esta investigación. Si se fijan y si se alcanza a ver, hay dos partes principales, la superior que está hasta arriba, que es la más grande, y esta la de abajo. Ténganlos en cuenta porque luego lo voy a explicar. Esta red global de textos se basa en dos cosas. Hubo una aparición de dos cometas, uno en 1652 y otro en 1681. Esto nos da dos textos guía, dos textos principales que son los que les dije que ubicaran. El discurso etológico de Diego Rodríguez y la libra astronómica de Sigüenza y Góngora. Ambos describiendo uno de los distintos, obviamente Diego Rodríguez no va a hablar de Sigüenza, pero Sigüenza sí que habla de él. Entonces, ¿qué tenemos? Primero hicimos dos grupos, el grupo de los textos de 1652, que son tres, el de Diego Rodríguez, que es el principal, el de Juan Ruiz y el de Gabriel López Bonilla. De esto también sacamos una relación entre ellos para saber qué es lo que ellos estaban leyendo, si se leían entre sí o si tenían lecturas en conjunto, y no hubo grandes resultados. La única unión que tuvimos entre ellos, que es significativa, es que todos se escribieron en México. Entonces, bueno, ese puntito verde del centro es México. Hay otras lecturas, obviamente, hay otras coincidencias, sin embargo, no son tan fuertes que se den para manifestarse en esta visualización. Del siguiente grupo de textos de 1680, bueno, no los voy a leer todos, ahí están los textos, sí que tenemos unas relaciones más evidentes, y esto es justo lo que nos empezó a decir, bueno, es que si están leyendo lo mismo, están teniendo algo en común, y por qué están leyendo lo mismo y por qué tienen algo en común, ¿no? Estas son las visualizaciones de los textos de 1680. De nuevo, el clúster más grande sigue siendo la libra, el texto de Sigüenza, que además el hombre leyó muchísimo y citó un montón de gente. Y los otros que también están citándose entre ellos, están citando gentes y tienen estas lecturas en común. ¿Qué implica esto? Bueno, tenemos una mezcla de lecturas que no tenemos del grupo principal, el primer grupo de los 50 de lecturas. Se está leyendo Aristóteles, se está leyendo Séneca, y aunque se está leyendo la Biblia, es el Apocalipsis. Entonces, algo tiene que haber allí que sea significativo. Además, algo que nos resultó muy interesante es que se están leyendo tratados del siglo XVI. Es decir, no se están yendo solamente a los clásicos, ni a fuentes bíblicas. Entonces, están leyendo el conocimiento de su época o cercano a su época. Y bueno, para poder entrar un poco en esta disputa y ilustrar el pleito encarnado entre Sigüenza y Diego Rodríguez, hicimos la visualización y vemos que hay muchas relaciones entre ellos en cuanto a lecturas. En la parte de la derecha de ustedes está ese grupo de lecturas, son las que tienen en común, las que están citando ambos. ¿Y qué son estos? Están ambos citando a Aristóteles, a Galeno, a Séneca, a Plinio, a Ptolomeo, y aquí sí que hay más citas de textos bíblicos, ya no es solo el Apocalipsis, ya son los Reyes, las Epístolas, Job, y bueno, también están ahí los medievalistas, y de nuevo la cita a los textos cercanos en cuanto a espacio temporal. Esto que la parte que ahora les diré qué es lo que sigue, es interesante esta cantidad, este tipo de lectura sobre todo, es decir,
esta selección de lecturas, por qué son estas, por qué no son otras. Y al final lo que sacamos como resultado de todas es en la parte que no se ve absolutamente nada. Bueno, creo que se ve un poquito en esta lámina. Es la misma, solo se visualiza en distinto. Bueno, esta no está completamente limpia, la que no se ve es la que está ya limpia. Si ven a su derecha, izquierda, sí, ese puntito rojo es la primera serie de lecturas que todos tienen en común. Esta no está completa, en esta se veía mejor, pero no se ve. Entonces, bueno, créanme, por favor, si no les muestro las pruebas más tarde. Esta serie de lecturas que es en sí la red de conocimiento, eso es lo que todos estaban leyendo, lo que todos estaban consultando para hacer sus trabajos. Y bueno, tienen mucho de los textos anteriores de la disputa entre Sigüenza y Diego Rodríguez, pero también aquí ya se añade Plinio, se mantiene Ptolomeo, se mantiene Séneca, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y todo esto qué? Como un primer experimento nos dimos cuenta de que la metodología que usamos da resultados rápidos. Se puede ver algo por medio de un trabajo relativamente mínimo, que es extraer la información directamente de los textos. No la automatizamos por problemas de que no siempre se cita a quien se está diciendo tal cual. No siempre aparece el nombre, a veces es como dice aquel, como dice este. Bueno, pues por eso hubo que hacer una revisión de todo esto manual para no perdernos ningún aquel, ningún este, ningún él. Ayuda a confirmar esta hipótesis inicial de que hay una red de conocimiento novohispana, pero también abrió la cajita de Pandora de que ahora tenemos un montón de información. ¿Y esto qué significa? Es decir, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué son estos textos y no otros? ¿En qué sentido se están haciendo las referencias? ¿Se está citando a uno para criticarlo? ¿Se está citando para halagarlo? ¿Se está citando, etcétera? Que esto fue lo interesante de este experimento, que tenemos resultados, sí, pero tenemos un montón de trabajo más que hacer para interpretar estos resultados en su contexto de la cultura novohispana, la cultura científica o de la formación de la Academia Científica de México, con este primer ejemplo. Pues muchas gracias, yo fui bastante breve. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. Hola, muchas gracias por las presentaciones. Yo tenía dos preguntas, una para Ernesto y otra para Miriam. La de Ernesto, bueno, me gustaría, si es posible, ver la parte del TEI, y sobre todo aquellas partes que decías en que has tenido un poco que contradecir a las guidelines y esos casos concretos, si pudieras poner un ejemplo, y si no, bueno, pues ya me lo pasarás. Y la pregunta que tenía para Miriam era que con qué tipo de tecnología habéis hecho pues los grafos y todo el sistema de citación. Gracias. Sí, si quieres, ahorita que acabe te enseño más específicamente los problemas que tuve. Bueno, nosotros utilizamos herramientas básicamente de apoyo. Una es Silva, el esquema que hicimos se hizo en Silva. Al rato va a haber un demo aquí si lo quieren ver. Y las visualizaciones las hicimos con Gephi, que es como lo más flexible y fácil de usar. Muchas gracias. I have a question for both Jade and Ernesto together. It seems that both of you are talking about ritualistic communities that may not be in strong agreement with cultural institutions, traditional cultural institutions. And I'm curious, both of you talked a little bit about respecting the desires and the cultures of your communities, but I would like to hear a little bit more. Do the punks, for example, object to being included in the very conservative-looking Saskatchewan history, or is it good for them? You say they like publicity, so it could be good, but do they like that kind of publicity that's so different from their original intentions? And likewise, in the ritual poetry, that's obviously very, very different from what those poets and performers intended for their work. So do they know what you're doing with their work?
and do you explain it? How do you explain it to them? Yeah, I think that the sort of desire for exposure probably outweighs any, well, at least in the case of my group of people, sort of outweighs any objections, because it means that more than 3 people are going to, see their CD or something like that, which is an improvement from what it would normally be, right? So I think it's just in the sense that we need to treat them not as sort of, this is why the term cultural studies kind of bothers me sometimes, because it kind of implies that these are inferior creations, and I don't think that they are. The people who I've spoken to about it, they seem quite pleased with the idea, especially with their own work, in the sense that, once again, people will be seeing these things, whereas otherwise, they'd be in the garbage or in someone's smelly basement that no one's ever going to go to, right? So there's that idea, and there's also the sort of fact that they themselves can see, these items from the 80s that they would have never had the chance to see. And I think that it kind of feeds into that cycle of sort of inspiration that comes out of these things, because that's what punk culture is. It's all about, like, sort of taking things and modifying them and sort of borrowing from everyone and allowing other people to borrow from you. So I think that that's kind of the main point behind it. Sí, coincido con Jade y creo que lo que mencionas es muy importante, Glenn, porque en especial en México, ¿no? Como decía en la mesa anterior, o sea, tenemos 68 lenguas vivas todavía y se siguen tratando ellas como si fueran minorías, ¿no? Los derechos lingüísticos para las comunidades indígenas no se respetan, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un primer tema. El acercamiento en este caso en específico, trabajé de cerca con un poeta mazateco que se llama Juan Gregorio Regino, que trabaja. Él es poeta y funcionario, es una mezcla muy extraña. Y con él más o menos sondeamos las posibilidades de la representación análoga, aún no las digitales, ¿no? Pero sí, la parte etnográfica es complejísima, porque pues en este caso estamos hablando de una sola cultura, pero en el momento que hablemos con otra cultura viva, tal vez los parámetros con los que nos tenemos que acercar van a ser totalmente diferentes. Y hay un punto que vale la pena señalar que complejiza aún más la labor de este proyecto, que es, al ser en muchos casos expresiones rituales, es muy difícil acceder a ellas. O sea, ganarte la confianza de la comunidad o del chamán o de quien sea el emisor implica una labor de campo que puede tomar desde una semana hasta un año, ¿no? Como sensibilizarlos. Pero yo creo que al menos la experiencia que pasó con Juan Gregorio fue en el momento de enseñarle este prototipo, cobró como mucha conciencia de las posibilidades que tiene. Entonces yo confío que en su momento, si se llega a hacer esta labor de campo, se pueda ir con un demo bastante sólido que pueda incluir video, o por ejemplo ir con un mazateco y enseñarle la poesía ritual de un inuit, pues puede crear también como estas relaciones y como despertar, decir, bueno, igual es algo muy ritual para mí, pero puede tener como relevancia si puedo empezar a comunicarlo o puedo encontrar yo vasos comunicantes con otras culturas, ¿no? Yo quería preguntar, Ernesto, ¿en algún momento planteaste que a lo mejor nos teníamos que preguntar si la poesía primitiva era una forma hipermediada de creación poética, ¿no? A mí me hace ruido la idea, porque siento que es llevar, sobreponer a una realidad preexistente un concepto tecnologizado, ¿no? Y más bien la pregunta sería si no lo que pasó es que siempre fue un fenómeno complejo y que lo que no podíamos era documentarlo en toda su complejidad. O sea, si se hace una transcripción te pierdes toda la parte performativa, de escribir al mismo tiempo el poema y lo que haya de danza o de gestualidad siempre ha sido una bronca para las transcripciones, ¿no? Para la fijación en texto de estas cosas. Pero no es que el fenómeno fuera hipermedial en un principio, sino que no teníamos las herramientas para documentar completa la complejidad del asunto. No sé cómo ves eso y desde dónde estaba este planteamiento, ¿no? Sí, coincido contigo. Creo que el primer punto es no llamarle poesía primitiva, ¿no? Porque entonces al asumir que es primitiva, estamos diciendo que está en un estado anterior, ¿no? Entonces, digo, ahí la terminología es tan amplia que, bueno,
arcaica o podría ser otro. Pero sí, coincido contigo y creo que fue el gran esfuerzo que hicieron estos cuates en los 70s de encontrar, reconocer las posibilidades de representación. Y tal vez sí es una forma de abordarlo, y aunque queramos creer que es la forma más cercana o más transparente, pues obviamente es imposible porque es una expresión única que se crea en un solo momento y se genera in situ. Entonces yo creo que tienes razón, o sea, no es que sea hipermediada, pero vaya, para fines académicos, para poder analizarla, creo que funciona muy bien analogía. Si lo comparamos con lo plano que puede ser la representación impresa, como lo dices, ¿no? con las anotaciones al texto. Y pues creo que valdría la pena que le echaras un ojo a lo de John Miles Foley, porque él sí se avienta una teoría de redes, ¿no? de que toda la comunicación oral estaba sustentada en redes. Entonces él no solo hace una analogía con las tecnologías, sino con el internet, ¿no? Entonces, desafortunadamente se murió y dejó ahí el proyecto andando, pero vale la pena, ¿no? Yo creo que sí, o sea, digo, es una analogía que funciona para fines de trabajo y tal, o sea, creo que tal vez tienes un punto en decir que no deberíamos de ser tan arriesgados al decir que era hipermediada, ¿no? Porque la pregunta ahí sería más amplia. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre analizar una emisión de poesía ritual y analizar un concierto masivo o no masivo, o un concierto underground en el que también tienes que no estás una situación generando un única, canal, irrepetible, etcétera? Son fenómenos igualmente complejos. pero no estás generando un canal de comunicación entre el humano y una instancia sobrenatural. Creo que ahí es donde está y por eso me cuesta, porque no existe esa definición, ¿no? Porque también la poesía ritual podría ser un canto de cuna, ¿no? O sea, porque también utiliza paralelismo. Entonces justo ahí fue donde yo encontré como ese distintivo, ¿no? Pero bueno, está susceptible a que llegue algún académico. Ese es un punto bien importante, que Sí. no se va a repetir en ninguna otra situación. Gracias. No, hombre, a ti. Bueno, pues con esto que decían de la comunicación como redes, pues enlaza perfectamente las tres pláticas, ¿no? O sea, de hecho mi pregunta era un poco sobre este concepto de redes, un poco hacia Miriam quizás. Ya me dijeron que la anotación esta la hicieron a mano por cuestiones de anáfora y este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué tal si más allá de eso, o sea, más allá de buscar las redes en las citas, empiezan a buscar redes en otro tipo de cosas, ¿no? Como el uso de palabras, pero no el uso de palabras, sino el uso de los significados de las palabras. O sea, estar buscando, es que yo lo estoy imaginando más en un concepto matemático, ¿no? O sea, hacer la transposición del texto a vectores y estar buscando la similitud entre los diferentes vectores que generaría los diferentes conceptos, y eso mismo podría dar la idea de qué están hablando los textos de lo que están citando y por qué están citando esos textos. Y muchas otras cosas, ¿no? Como si lo están citando bien o lo están citando mal, o sea, si los comentarios que hacen de eso son negativos o positivos, y este tipo de cosas. Muchas de esas cosas son automatizables, pero sabemos que no a la perfección, ¿no? O sea, no a la perfección humana, que es lo más a lo que puede aspirar una máquina. Es que justamente es lo que sigue. Intentar ya hacer automatizado esto, o sea, ya hay mucha, mencioné un poquito al principio, ya está etiquetado en los textos en TEI, en la biblioteca, entonces ya tenemos, digamos, las versiones de texto limpio. Sí, automatizarlo sería una meta importante. Lamentablemente, bueno, esta vez no lo hicimos porque ya sabes, tenemos una beca, la beca es muy puntual, hay que hacer esto con tiempos. En cuanto nos liberemos de los tiempos, una de las intenciones es justo eso, ver cómo se están citando. O sea, no solo por qué estos textos, sino cómo se hacen las referencias hacia ellos, de qué forma, que es la parte del trabajo futuro que estamos planeando para lo que queda de este año, ¿no? Y bueno, y para más tiempos, y lo que necesitaríamos es, todavía no hemos decidido una forma de cómo automatizarlo. Necesitamos hablar con alguien de ingeniería lingüística que quiera trabajar con nosotros para ayudarnos a hacer estos procesos de automatización para ahorrarnos un montón de tiempo, ¿no?
Pero sí, justo vamos para allá. Él es ingeniero. Sí, yo lo sé. y era indirecta. Muchas gracias por acompañarnos.